Hola amigos, con ustedes el programa Contestando tu Pregunta. Por más de 40 años contestando pregunta bíblica a todos nuestros amigos oyentes y veedores desde 1982. Estamos siguiendo una serie de estudios sobre si Israel es el pueblo de Dios, su origen, su apostasía y la condición actual del siglo XXI. Vamos a pedir a Dios su bendición. Amoroso y querido Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que aprendamos de la lección del pasado para que nosotros no repitamos en el futuro la inconsistencia de los hombres que aparentemente sirven a Dios. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Pregunta número 68. ¿El Israel del Antiguo Testamento fracasó con Dios? Siguiendo esta serie de estudios, quiero indicar que Dios proporcionó a los israelitas toda clase de facilidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra. Cuando éste produjo uvas silvestres en vez de frutos maduros de carácter, Dios preguntó en Isaías 5, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? No había otra cosa que Dios pudiera haber hecho en favor de ellos, pero a pesar de todo, fracasaron. ¿Por qué? Por no someterse a las restricciones y mandamientos de Dios, no pudieron llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen, ni recibieron las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Aquellos israelitas que se esforzaban por cooperar con la voluntad de Dios revelada, recibieron personalmente una medida de los beneficios que Dios había prometido a la nación. Esto ocurrió en el caso de Enoc, en Abraham, en José, así como sucedió con Moisés, de quien se dice que hasta el día de su muerte sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, en Deuteronomio 34:7. Lo mismo sucedió con Daniel, un ejemplo brillante de lo que el hombre puede llegar a ser aún en esta vida si hace de Dios su fortaleza y aprovecha sabiamente las oportunidades y los privilegios que están a su alcance. Semejantes fueron los casos de Samuel, de Elías, de Juan el Bautista, del discípulo amado Juan y muchos otros. La vida de Cristo es el ejemplo perfecto del carácter que Dios quiere que se reproduzca en su pueblo. Es como dice el libro La Educación, página 16. El carácter que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. El blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. La Educación, página 16 de la pluma inspirada. La gloriosa era de David y Salomón
señaló lo que podría haber sido el comienzo de la edad de oro en Israel. Una mujer reina, la reina de Sabá, cuando estuvo en Jerusalén de visita, dijo: ni aún se me ha dicho la mitad. Primera de Reyes 10:9. La gloria que caracterizó la primera etapa del reinado de Salomón se debió en parte a su fidelidad durante ese tiempo y en parte al hecho de que su padre David apreció plenamente los excelsos privilegios y las responsabilidades de Israel. Antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, Dios les advirtió que no olvidaran que las bendiciones que recibirían si cooperaban con Él serían regalos divinos, según Deuteronomio 8, y que no serían en primera instancia el resultado de su propia sabiduría y habilidad. Dice Deuteronomio capítulo 8, del 7 en adelante, lo siguiente: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, de olivos, aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y luego todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviere, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hasta aquí la cita. Salomón cometió un craso error cuando no comprendió cuál era el secreto del progreso de Israel, y salvo unas pocas y notables excepciones, tanto los dirigentes como el pueblo se fueron hundiendo más y más, generación tras generación, hasta sumergirse en la apostasía, como dice Isaías 3, Isaías 9, Jeremías 5, Ezequiel 22 y Miqueas 3. Dice Jeremías 5: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaros. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Mas yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré,
porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las coyundas. Hasta aquí la cita. El reino de Israel, por su constante apostasía, se dividió después de la muerte de Salomón. Esa división, aunque trágica, sirvió para aislar por un tiempo al reino de Judá de la marea de idolatría que pronto cubrió el reino del norte a Israel. A pesar de los osados y celosos esfuerzos de profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, el reino del norte se deterioró en forma rápida y finalmente fue llevado al cautiverio asirio en el año 722 a.C. A los habitantes de esa nación no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Ahora, si el reino del sur, el reino de Judá, hubiese permanecido fiel a Dios, su cautiverio no hubiera sido necesario. Vez tras vez, Dios advirtió a su pueblo que la desobediencia daría por resultado el cautiverio. En Deuteronomio 4, en Jeremías 18 y en Zacarías 6:15. Les anunció que progresivamente disminuiría su fuerza y su prestigio como nación hasta que todos fueron llevados al cautiverio, según se registra en Deuteronomio capítulo 28, especialmente los versículos 58 en adelante, que rezan así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y seréis allí vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Hasta aquí la cita bíblica. El propósito de Dios era que el ejemplo
de Israel sirviera como advertencia para Judá, pero no aprendió la lección y poco más de un siglo después su apostasía en el reino del sur fue completa, según en Jeremías 22 y Ezequiel 16. Ese reino fue destruido en el 586 a.C. y sus habitantes arrancados de la tierra que había sido de ellos solo en virtud de los alcances del pacto. Aprenderían en la adversidad, en el cautiverio en Babilonia, por 70 años, las lecciones que no habían asimilado durante los años de prosperidad. Durante 70 años desaprenderían muchas cosas que aprendieron en su apostasía. También impartirían a los paganos babilonios un conocimiento del verdadero Dios. Así que Dios no abandonó a su pueblo ni aún durante el cautiverio. Él quiso renovar su pacto con su pueblo, Jeremías 31 y Ezequiel 36, incluyendo las bendiciones respectivas. Todo lo que se había prometido aún podría cumplirse si tan solo amaban a Dios y le servían, según Ezequiel 36 y Miqueas 6:8. Conforme a su magnánimo propósito, las promesas del pacto habrían de cumplirse en gran medida durante los siglos que siguieron el regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida, citado en el libro Profetas y Reyes, página 519 de la Pluma Inspirada. Es importante observar que todas las promesas del Antiguo Testamento que anticipaban el tiempo de la restauración de los judíos fueron dadas antes de su regreso del cautiverio, como Isaías 10, como Isaías 61, como Jeremías 16, como Amós 9 y como Miqueas 2. Así comprendió Daniel estas promesas en Daniel 9. Reconoció que el cautiverio confirmaba la maldición que había caído sobre ellos por su desobediencia y que por eso Jerusalén estaba desolada. Entonces vino el ángel Gabriel para asegurarle a Daniel que su pueblo sería restablecido y que finalmente vendría el Mesías. Pero el ángel dijo que el Mesías sería rechazado en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 26 al 27. Y no solamente eso, sino que se le quitaría la vida por causa de las abominaciones de Israel, y Jerusalén y el templo una vez más quedarían en ruinas. Israel como nación tendría su segunda y última oportunidad de cooperar con el plan de Dios en el lapso comprendido entre el retorno de Babilonia y el rechazo del Mesías. 70 semanas, o sea, 490 años literales, fueron descontadas de la profecía de 2300 días para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable en Daniel 9:24. Sin embargo, finalmente se hizo evidente que los judíos nunca alcanzarían la norma que Dios requería de ellos, lo cual Malaquías hace notar con toda claridad en el capítulo 1, 2, 3 de su libro. Y el culto rutinario suplantó a la religión sincera, porque se respetaban las tradiciones humanas
en lugar de la voluntad revelada de Dios, que son los 10 mandamientos. Israel, lejos de transformarse en la luz del mundo, se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de ser seducidos por la idolatría. Perdieron de vista el espíritu de la ley por su minucioso apego a la letra misma. Olvidaron que Dios aborrece la multiplicación de las formas religiosas externas, según Isaías 1, Oseas 6, Miqueas 6 y Malaquías 2, y que solo pide al hombre que haga justicia, ame la misericordia y se humille ante Dios. Miqueas 6, 8. Pero en su misericordia Dios todavía soportó a su pueblo y a su debido tiempo vino el Mesías. ¿Qué podemos entonces concluir? Que si el pueblo de Israel le hubiera recibido a Cristo, habría evitado a la nación judía su condenación. Aún en el último momento, cuando terminó el periodo de prueba de los 490 años o 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, la nación judía aún permanecía obstinada y a la vez impenitente, y por eso perdió su papel de privilegio como representante de Dios en la tierra. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Mañana continuamos con esta serie de estudios sobre el pueblo de Israel, el rechazo. Si Israel hoy es el pueblo de Dios, como se está enseñando en muchos púlpitos protestantes con relación a la guerra de Israel con Hamás y Palestina. ¿Es cierto eso? Mañana continuamos con esta serie de estudios. Que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor en teología Ramón Romero.